Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gustazo me da saludarlos. Los abrazo de alma a alma, con mucho amor, con mucha luz, deseando que todo esté en armonía perfecta. Tenemos una semana interesante astrológicamente, pues ya estamos en el mes de noviembre y fíjense ustedes que vienen unos movimientos que nos van a dar mucha serenidad, tranquilidad, porque ha estado media la efervescencia, ¿verdad? Por allá en septiembre y octubre, pero bueno, ya noviembre viene un poquito como que respiramos e inhalamos y todo empieza a fluir mejor. Para empezar, ya vamos a tener a Mercurio directo este próximo 3. También el 13 de este mes noviembre ya va a estar Marte directo. Y a finales de mes de noviembre tenemos ya a Neptuno directo. Vamos a estar en el Sol en Sagitario. Es un mes muy interesante con nuestro queridísimo Sol en Escorpión. Es una semana para hacer que las cosas sucedan. Tenemos semana completa de luna llena. Toda la semana es luna llena. Hasta el día 8 ingresa, hace el cambio de fase a luna menguante. ¿Qué voy a hacer en esta luna llena? Voy a aprovechar las oportunidades en cuanto se presenten. Ya Mercurio sale, se queda la pot sombra 15 días aproximadamente, pero ya no es tan fuerte la energía ya sabes, los retrasos en la comunicación, en cualquier tipo de comunicación, o problemillas ahí en las computadoras y demás. Empezamos a trabajar muy rico esta semana. Te invito a que decretes en esta luna llena, toda esta semana de luna llena: soy triunfo, soy éxito, soy abundancia, soy prosperidad. Repetimos: soy triunfo, soy éxito, soy abundancia, soy prosperidad. Y tú agrégale lo que tú quieres de ese triunfo, de ese éxito, de esa abundancia y prosperidad. Porque los movimientos de este mes van a estar buenísimos, más relajados, así que es tiempo de hacer que las cosas sucedan. Como siempre, les invito a que se alejen de los tóxicos, de los ladrones de sueños, que les manden amores y bendiciones, no se enganchen. Espero que visualicen y decreten lo que sí quieren. Vamos a hacer cambio en nuestra forma de pensar, sentir, actuar, porque estos movimientos que tenemos están muy interesantes. Ya viene el cambio también de Mercurio, que está en Libra. Eso va a ayudar mucho a que nos relajemos, nos tranquilicemos, nos centremos y ya, ahora sí que ya con movimiento directo, bueno, pues van a funcionar las cosas de manera sensacional. Te recuerdo, no te enganches, toma las cosas con calma, en mojarrita enjabonada. Marte directo es hasta el 13 de noviembre. ¿Qué tal si todos tomados de la mano como eslabones de la gran cadena visualizamos y decretamos todo lo que sea amor, luz, paz y armonía? Y sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Mi querido Aries, mira, ahora que va a salir ya Marte retrógrado, seguramente, bueno, pues pasaste muchas pruebas, controlaste los impulsos, espero que haya sido así, que los hayas canalizado, que te hayas dado cuenta de tu poderío, de tu fortaleza, de tu seguridad, de que eres capaz de hacer mucho más que lo que en muchas ocasiones tu mente te dice que no puedes. Ahora resulta que sientes una fuerza y un poder mágico y maravilloso dentro de tu ser. Ahora que salga, que ya esté Marte directo y que va a seguir tu planeta Marte en tu signo Aries hasta principios de enero del 2021, te está ayudando a hacer cosas nuevas, cosas diferentes, a tener más poderío, más seguridad. Nada más evita los impulsos, los celos, las posesiones. Esta semana de luna llena recibes buenas nuevas que tienen que ver con la abundancia, con la prosperidad. Aprovecha la energía de la luna llena que te da fuerza, poder y mucha energía. Para los Tauro, tienes todas las de ganar. Por favor, aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten.
Este Mercurio que ya va a entrar directo y nada menos que en el signo de Libra, a ti especialmente de forma idéntica es para los Libra porque está en su signo. Mercurio, que es planeta de comunicación, te está ayudando a poner cartas sobre la mesa en tu ambiente laboral, profesional, social, pero especialmente en el familiar. Es tiempo, mi querido Tauro, de evitar los impulsos, la desesperación. Sabemos que eres paciente, pero tú bien sabes, mi querido Tauro, que cuando te desesperas puedes tirar por la borda muchas cosas. Pon una sonrisa en los labios, no permitas que nada ni nadie te mueva de tu centro. Dale fuerza y poder a tu yo y avanza, porque tus planes valen mucho la pena. Para los Géminis, tienes absolutamente todo a tu favor. Hay abundancia, triunfo, éxito, prosperidad. Júpiter te está aspectando de manera fenomenal. Vienen muy buenos cambios en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida económica. Se abren caminos de abundancia en toda la extensión de la palabra. Has sembrado mucho y es tiempo de cosechar. Arregla las diferencias, por favor, en tu hogar. Llega a buenos acuerdos. El amor, la familia es lo más importante, mi querido Géminis. No te enganches absolutamente de ningún chisme, dime, direte o comentario de pasillo en tu ambiente profesional y no lleves las energías bloqueadas a tu hogar. Recuerda que tu hogar es un lugar lo más sagrado que es nuestra familia. Así que quieres abundancia y prosperidad, visualiza, decreta y afirma en positivo y no traigas cuestiones negativas al hogar. Para los Cáncer, después de algún tipo de depresión o de tensión o de agenda saturada, exceso de responsabilidades, situaciones que no estaban en tu control, situaciones externas que pudieron haberte movido un poquito de tu centro, ya todo está funcionando de manera maravillosa. Sabemos que la luna llena es muy positiva para mis queridos Cáncer. Esta semana te ayuda muchísimo para que arregles una situación del pasado en cuestión sentimental. Es momento importante de abrir o cerrar ciclos. La decisión la tienes, por supuesto, tú. Yo te pongo sobre la mesa los movimientos planetarios. Al tener a Mercurio, que ya va a entrar directo este próximo 3, todo te está empezando a funcionar cada vez mejor. Tienes muy buenos aspectos para avanzar tras tus sueños, deseos y anhelos, arreglando las situaciones familiares que para ti son básicas totalmente. Todo va a funcionar en abundancia para los Leo. Vas a pasar por un momento de mucha iluminación, de mucha abundancia, de mucho triunfo, de mucho éxito. Solamente te invito, mi querido Leo, que recuerdes que los pies en la tierra y los ojos hacia el cielo. Todos necesitamos de todos. Es muy importante seguir avanzando, logrando y brillando, pero hay que darle su sitio y su lugar a todas las personas que están en tu vida o a aquellas personas que han pasado por tu vida y te han apoyado, te han impulsado. Esta semana es muy interesante para que arregles algo tú contigo mismo, con esa lengua mental. Te hablas demasiado, no muy positivo en ocasiones, porque quieres que todo esté bajo pues, la perfección. Y eso, pues en ocasiones no es posible. Hay cosas que se pueden, cosas que no se pueden. ¿Por qué te insisto en esto? Te insisto, Leo, porque vas a hacer cosas nuevas y diferentes. No desgastes tu mágica y maravillosa mente y energía en cosas que alguien más las puede hacer por ti. Para los Virgo, pero qué bárbaro, una super semana. Así de simple. Mercurio, tu planeta, ya está directo. O sea, bueno, el día 3 directo, ya casi. Esto quiere decir que cualquier plan, proyecto, deseo, negociación o acuerdo está totalmente a tu favor. Todo aquello que hayas iniciado, pues el mes anterior, donde estaba el inicio de Mercurio retrógrado y que decías tú, ¿qué está pasando? ¿Por qué las cosas no se están dando? Es que cosas mejores vienen y lo vas a ver a partir del día 3. Del 3 de noviembre hacia adelante vas a ver grandes cambios en los proyectos, en las cuestiones detenidas, en las cosas que no se estaban dando. Y en tu hogar
alguno de los miembros de tu familia te va a dar una noticia que te va a dar una alegría, pero bárbara, tremenda, y te va a dar mucha felicidad. Vas a ser parte de esa felicidad, pero también van a pedirte apoyo con tus mágicas y maravillosas ideas. Para mis queridos Libra, aprovecha por favor. Vamos a hacer ejercicios de visualización. Me quiero, me amo, me admiro, me valoro, me respeto, lo vas a decir frente al espejo. Esta semana te quiero de luminoso, de brilloso, de mojarrita enjabonada. Traes agenda llena, agenda saturada. Y vas a poder con esto y más. Vienen más trabajo y más responsabilidades, por supuesto, con una gran mejoría en tus ingresos, con grandes cambios en tu status quo. También vienen compras importantes que vas a hacer, algún tipo de compra que no hayas hecho porque estaba Mercurio retrógrado. Nada más evita, por favor, los celos, las posesiones, el andar de aprensivo o de quererle decir a los demás qué es lo que deben de hacer. Que cada quien haga lo que le corresponde. Para los escorpiones tienes todas las de ganar. Feliz cumpleaños, porque estamos en la temporada de los escorpiones. Tienes todas las de ganar en lo físico, mental, espiritual, todo se marca a tu favor. Vienen cambios en tu economía y en tu forma de ver la vida. Cerraste muchos ciclos y esos ciclos valieron muchísimo la pena. ¿Te has dado cuenta en el transcurso de este año quién sí y quién no? En todos los sentidos, en el trabajo, en lo social, en lo familiar, hasta en lo personal. Cerraste muchos ciclos tú contigo mismo. Aprendiste a perdonar, a perdonarte y a pedir perdón. Estás en la liberación total. Gracias a eso se abren canales y caminos de abundancia que te van a dar exactamente todo lo que está pasando por tu mente. Es tiempo de ganar, mi querido escorpión. La decisión la tienes tú. Para nosotros los Sagitarios traemos más propuestas profesionales y laborales. Hemos tenido un año de muchas cosas nuevas, cosas diferentes que nos pasó a todos. Pues es un ciclo que nos tocó vivir en este 2020, algo diferente en toda la extensión de la palabra. Ahora que ya va a salir Marte retrógrado el día 13, a ti especialmente Sagitario, como a los Leo y a los Aries, por supuesto, se nos abren muchas cosas nuevas en nuestra vida. O sea, quiero decir, más caminos, más propuestas, más senderos. Tal vez quieres cambiarte de casa, tal vez la quieres remodelar. No sé, tal vez quieres cambiarte de trabajo, hacer cosas nuevas. Bueno, pero hay nuevas propuestas en tu vida. Es tiempo de que, mira, es tiempo de que pongas las cosas en la balanza. ¿Con qué te quieres quedar? ¿Qué ya no quieres? ¿Qué cosas vas a delegar? ¿Qué cosas nuevas quieres hacer? ¿Y qué cosas definitivamente ya no quieres hacer? Es tiempo de cerrar filas y es tiempo de trabajar con tu mente. Háblate con amor, con cariño, con apapacho. Recuerda que estamos por entrar al sol en tu signo. Así que canaliza las emociones y maneja bien tus impulsos. Para mis queridos Capricornio, la rueda de la fortuna está totalmente a tu favor. No es tiempo de pensar. Es tiempo de actuar, Capricornio. Relajado, tranquilo, sereno. No quieras imponer tu palabra o lo que tú dices, porque yo digo que así se hacen las cosas y ya. No, mi amor. Dilo bonito, dilo con sonrisa, dilo con alegría, dilo con ganas y vas a ganar mucho más. Hay buena fortuna en muchas cosas esta maravillosa semana. El día 6, 7 y 8 son buenísimos para reencontrar piezas perdidas contigo mismo, para reencontrarte con amistades que te convienen tremendamente en tu vida personal, profesional, pero específicamente en lo económico. Se arreglan las diferencias familiares. Entre el día 5 va a ser muy efectivo porque hay un movimiento que te ayuda a sentirte en paz, tranquilo, sereno, y eso va a abrirte canales de abundancia y cambios favorables en tu economía. Para los Acuario, Júpiter se lleva muy bien contigo porque Júpiter es el planeta de Sagitario y se lleva muy bien contigo, mi querido Acuario. Quiero decir que Júpiter te está aspectando de manera súper positiva para todo lo que sea hablar, expresar, comunicar, y ya que sale
pues ahora sí ya Mercurio directo, va a ser con mucha facilidad y con mayor rapidez, vas a poder hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Tu creatividad está tremendísima. Aprovecha todo ese genio creativo que tienes. Escribe todas esas mágicas ideas que te están llegando. Aprovecha tu Urano que te da la fuerza, la energía y te está dando la capacidad de encaminarte de manera justa y adecuada. No solamente porque, qué creativo soy. No, soy creativo y gano tanto. Es importantísimo que en tu mente pongas la cantidad de dinero que tú mereces ganar. La creatividad, dice, no tiene precio. Y así es, no tiene precio. Por eso ponle precio a tu creatividad en tu ambiente profesional, porque debes de confiar en la abundancia que este universo rico tiene para ti, mi querido Acuario. En el hogar va a haber alegría, muchas sorpresas, muchas novedades. También si estabas en trámites de algo, puede ser cuestión financiera, bancaria o crediticia, en esta semana vas a tener muy buenos resultados o respuestas sobre esos trámites, pero las negociaciones, hazlas esta semana e inícialas en la próxima luna nueva, o sea, dentro de 2 semanas. Y para mis queridos Piscis, intuición, mucha percepción. Mantente muy atento a las señales y a los mensajes que el universo tiene para ti. Pueden llegar por cualquier medio. ¿Por qué te digo esto? Porque la intuición y la percepción la tienes tan desarrollada y tú necesitas tomar decisiones. Decisiones personales, sociales, pero especialmente profesionales. ¿Has traído un poco de incomodidad o de inquietud en cuestiones profesionales? ¿Lo sigo, no sigo, lo cierro, no lo cierro, lo hago, no lo hago? Quédate como estás bien, simplemente es tu mente la que te está jugando por ahí cosas raras. Utiliza la intuición, la percepción y mantente muy atento a las señales que el universo tiene para ti. Hay buena fortuna, hay abundancia, hay prosperidad, hay muchas cosas nuevas que el universo te está regalando. Ya va a salir Mercurio retrógrado, ya, el día 3 sale Marte retrógrado. Toma las cosas con calma en tu hogar. Déjate mimar, déjate atender, déjate apapachar y escucha la voz interior. Lo que traes en mente vale mucho la pena. Confía en la abundancia. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que todos y cada uno de sus sueños se hagan realidad. Síguete suscribiendo, suscríbete a nuestro canal, ponle dedito para arriba, ponle campanita, compártelo con tus amistades. Y recuerda que nosotros hacemos programas con mucha luz, con mucho amor, con mucha claridad de lo que queremos compartir. Luz, paz, amor, armonía y felicidad. Mucha luz, mi raza amada. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.